Nosotros vamos a hablar un poco más, aparte de Zero Waste, de los retos, ¿no? de los retos que tiene hoy en día la sostenibilidad, que como ella ha dicho, bueno, yo aquí tengo mis notas, no estoy mandando WhatsApps. Como Gisela ha dicho, es muy difícil, vamos, yo diría casi imposible alcanzar, no sé si el 100% Zero Waste, pero desde luego la sostenibilidad 100%. Es imposible, por lo menos actualmente, en una cadena de valor tan larga y tan rica como es la de la moda, ¿no? Alguien preguntaba por la colección Conscious de H&M, pues esa colección creo que ya no existe, entre otras cosas porque estaban utilizando como un sinónimo de sostenibilidad algo que está en el camino de la sostenibilidad, pero que no es la sostenibilidad al 100%. Por lo tanto, bueno, esto es una cosa que está pasando con más marcas, ¿no? Es decir, que no se puede, lo que se está intentando es tener un consumidor cada vez más informado, que cada vez va a ser más demandante, pero que al mismo tiempo las marcas no puedan, no digo engañarle, pero inducirle a error, ¿no? Entonces eso ha estado y está ocurriendo. Están pasando cosas muy importantes. Bueno, yo llevo muchos años metida en el periodismo de moda. He sido además directora de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, es decir, estoy he estado siempre muy metida en la moda, y muy consciente desde hace muchísimos años. Ya en el 2007, en una revista que dirigía, ya hacíamos jornadas de moda y sostenibilidad. Es decir, que el tema de la sostenibilidad lo llevo trabajando desde hace muchos años y he visto el gran cambio que se está produciendo en la moda. No digo el que se va a producir, porque se va a ser brutal, pero el gran cambio. Y una de las cosas más importantes que está ocurriendo ahora mismo, que de alguna manera tiene que ver, no con el Zero Waste, pero sí con algo del Zero Waste, y es la necesidad ahora mismo de la responsabilidad asociada del productor. Hasta ahora a los consumidores eran los que se nos mandaba toda la responsabilidad de, bueno, tú te ocupas, tú reciclas, si reciclas bien, si reciclas mal, si compras de segunda mano, fenomenal, si regalas la ropa, fenomenal. En fin, era un poco nuestra responsabilidad. Con el scrap actual y con la necesidad de que haya, pues eso, esa responsabilidad asociada al productor, va a haber una mayor conciencia por ley de los fabricantes, ¿no? Que también van a tener que responder del textil que usan, del que tiran, del que no utilizan, que van a contar con el apoyo de la inteligencia artificial y de las tecnologías también para poder calcular mejor sus producciones y, por tanto, para tirar menos, pero que también van a tener la responsabilidad no solamente de su producción, sino de sus proveedores, porque ese es otro de los grandes problemas y otro de los grandes de las grandes incógnitas que tiene el productor, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con quienes me están sirviendo material, hasta con quienes han cultivado la tierra de la que han salido determinadas materias, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son retos, son cuestiones que se están reconduciendo, porque estamos pasando de un sector cero regulado, prácticamente cero regulado, a un sector que está cada vez más regulado y que tiende a esta mirada responsable y hacia una economía que pasa de ser lineal de extraigo, utilizo y tiro, a una economía circular que reconoce que los recursos son finitos, ¿no? Y que por tanto no podemos desperdiciarlos, y de ahí pues vamos al Zero Waste, porque no se trata ya de paliar los impactos negativos que se han estado produciendo y que se están produciendo, sino de generar impactos positivos desde el principio.
Y bueno, pues es muy importante ahí, creo que Gisela estaba poniendo un punto fundamental, que es el ecodiseño, ¿no? Es decir, diseñar de manera que se pueda reciclar, diseñar de manera, bueno, pues con un respeto a los aspectos, a todos los aspectos de la prenda, es decir, que va a ser de la prenda el día que muera. Eso hay que verlo antes de que nazca, ¿no? Y por eso hablamos de ecodiseño. Y luego hay, bueno, pues cada vez también más sistemas de recogida de los textiles no utilizados y más empresas que están trabajando con ello. Por ejemplo, Recobo, que trabaja bastante tiene un convenio, creo, con Acme, para, bueno, pues para que podáis trabajar los diseñadores que estáis asociados a Acme. Sandra García Rodríguez está con nosotros, es la directora de desarrollo de negocio de Pyratex, y Juan Carlos Mesa, que ya lo hemos nombrado un montón de veces, director creativo de Mesón Mesa, ¿no? El negocio de Pyratex es súper interesante. Yo la verdad es que hace un par de años empecé a escribir un libro que saldrá en los próximos días, que se llama Fashion Evolution, y todo el mundo empezó a hablarme de Pyratex y de Regina Polanco, ¿no? de su fundadora. Tuve la oportunidad de hablar con ella y de entender bastante bien, creo, ese proceso que quiero que ahora cuentes tú mejor, de los tejidos funcionales, ¿no? Y de cómo la naturaleza nos puede proporcionar, igual que nos proporciona alimentos que nos hacen bien al organismo o mal, pues también tejidos que nos hacen bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que contaras qué son estos tejidos funcionales, dónde estáis y hacia dónde vais también, ¿no? Genial. Pues entonces, sí, en Pyratex es un concepto un poco distinto, porque lo que estamos intentando es transformar la industria textil desde el principio, ¿no? Realmente muchas veces el diseño empieza con el tejido, y a Regina, que fue nuestra fundadora, le parecía muy importante, sobre todo cuando ella intentó confeccionar su propia marca, encontrar tejido que fuese natural, reciclado, pero al mismo tiempo de alta calidad, ¿no? Entonces fue un poco como nació el concepto de Pyratex. Ahora mismo lo que hacemos es que utilizamos fibras naturales, biodegradables, reciclables, y que tienen menor impacto en el medio ambiente, y lo que hacemos es que a través de nuestras fábricas las confeccionamos con parámetros de calidad altísimos. Antes se ha mencionado un poco que las fibras recicladas dan problemas, hay veces que no son muy gustosas al tacto, y nosotros ponemos muchísimo enfoque en I+D para que sea el contrario, ¿no? Para intentar que el consumidor final no note la diferencia, aunque realmente el producto que esté comprando sea un producto de menor impacto, que es muy importante. Entonces, ¿cómo Pyratex al final hace que tú pongas una tela como un punto jersey en el mercado que tenga propiedades? Pues lo que hacemos es que controlamos la cadena de producción de A a Z, ¿no? Y entonces hay un proceso, como he dicho, de I+D muy largo de intentar buscar fibras innovadoras, un poquito poniéndolas en un contexto de zero waste, ¿no? Porque nosotros utilizamos fibras de algas, de kapok, pero por ejemplo lo que nos estamos focalizando mucho ahora es en fibras de agri-waste, que son de residuos agrícolas como la banana, el plátano, y las transformamos en una fibra que después en la tejeduría da un producto final de muy buena calidad. Lo que hacemos con eso es que mantenemos las propiedades de la fibra de plátano, por ejemplo, que es muy duradera, resistente, etc. La transformamos también. A ver, me puedo poner muy técnica. A partir de un proceso de producción de celulosa, bueno, todo eso se transforma en una pulpa que se mezcla con otros componentes en un circuito circular y obtenemos una fibra muy larga. Antes se ha hablado un poco que las fibras normalmente recicladas suelen ser cortas. Entonces, en Pyratex nuestro fuerte es mezclarlo con otras fibras para que realmente
se vuelvan muchísimo más largas, lo que hace que la calidad del producto final sea mucho mayor. Pero bueno, esto es un poco el lado geek de Pyratex como empresa de I+D que tenemos. Pero como controlamos la cadena de producción a través de certificaciones y de trazabilidad, lo que hacemos es que mantenemos los componentes del principio. Entonces, si hablamos de la fibra de alga, por ejemplo, hay muchas propiedades que lo llamamos de skincare, que las podemos mantener a partir de, hacemos certificados con third parties y con un montón de empresas de trazabilidad que lo que hacen es que cuando tú lo que estás haciendo es llevar prendas hechas con tejido Pyratex a través de tu propio sudor, se crean unas enzimas que lo que hacen es que te hidratan la piel. Entonces, así es como estamos intentando revolucionar el mundo de la moda desde el textil. Eso es, por ejemplo, con el alga, ¿no? Pero después, si hablamos, ahora mismo acabamos de lanzar al mercado nuestro propio producto que es de residuos agrícolas de cáscaras de naranja, ¿no? Y entonces estamos todavía pendientes de patente, pero tiene un montón de vitamina C y vitamina E que luego se aplica al cuerpo y son beneficiosos para el mismo cuerpo. Y entonces es un proceso muy largo, muy costoso, hay que decir la verdad, pero al final lo que se consigue es que tengas un poquito el X factor. Después de, creo todo el mundo está muy acostumbrado ahora de hablar de algodón orgánico, poliéster reciclado, mucha gente cae en el greenwashing, ¿no? Que no sabe muy bien de lo que habla, pero queda muy bonito a nivel de merchandising y lo pone. Entonces, más que etiquetas. Las etiquetas. Entonces, no simplemente ofrecemos al consumidor final a través de los diseñadores que colaboran con nosotros, porque en Pyratex todo es colaboración, un producto que sí que es natural, que sí que es reciclado, que sí que es trazable porque al cliente le damos todos los certificados que necesita, pero también con beneficios extra. Claro. Entonces es como un paquete 360 muy revolucionario. Es que el beneficio de esta yo creo que es la bomba de lo suyo. Perdona que me meta en lo suyo y en su parte, pero es que me parece que... Puedes meter donde quieras. Que es la bombaza porque... Como siempre siempre reducimos, como antes hacía la pregunta de la sostenibilidad, no el zero waste solo es sostenibilidad, no, nada, todo es sostenibilidad y muchas cosas son sostenibilidad. Y me gusta mucho que desde una empresa de textil, que podría hablar solo del químico, del reciclado y de tal, hable de cómo cuidan de la persona. Claro. Que esto también es súper sostenible, ¿me entiendes? Es fundamental, porque si tenemos mucho arbolito y tal, pero no cuidamos de las personas, pues nos vamos a morir exactamente igual y al final, pues sí, habrá plantas, pero no habrá humanos, entonces a porra la sostenibilidad. Entonces, cuidar de las personas, tener un tejido que cuide de tu piel, que no sé cuánto, añadido a todo ese extra que pones, me parece que es muy importante. Por eso hablábamos de impacto positivo, ¿no? Efectivamente. Como es tu impacto positivo también como diseñador en Creamodite, ¿no? A mí tengo que decir que junto con Gisela, la primera persona que me habló de este proyecto fue Juan Carlos. Y me encantaría que contaras cuál es la labor tuya como, tú eres director creativo de Mesón Mesa, pero también sí. de Creamodite, ¿no? Y entonces que contaras un poco en qué medida tú aportas o qué es lo que aportas y qué es lo que estás aportando al Zero Waste y a este proyecto. Pues mira, yo creo que justo lo que hablábamos antes, que es la parte humana, que yo creo que esto se nos olvida mucho cuando hacemos y hablamos de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, enseguida todo el mundo piensa en ecología y paramos, y prácticamente paramos. Entonces pensamos, ¿pero cómo puedo ser más ecológico? ¿Cómo puedo reciclar? ¿Cómo puedo tener...? Y no es solo eso, ese es uno de los grandes puntos, evidentemente, es un pilar básico y potente, pero son millones de pilares. Y yo creo que entre todos esos millones de pilares, que son los que podemos ir aportando, porque efectivamente hoy en día no, pero llegará el momento en que estoy seguro que sí que podrá ser algo 100% sostenible, todo momento no, pero si no guerreamos y empezamos, desde luego no se consigue. Y yo creo que nosotros lo hacemos mucho desde la parte humana, desde la parte de la experiencia, desde la parte... Y por eso utilizamos cosas como, por ejemplo, el Zero Waste. El Zero Waste yo creo que se trata, como dice Gisela, que a mí esto me encanta, de un juego.
Y esta palabra me parece fundamental. Hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una, jugar y desaprender. Creo que son cosas necesarias para poder avanzar, para poder seguir. Si no desaprendemos lo que hemos aprendido, y efectivamente, es decir, la modista no va a saber por dónde cogerlo, el patronista no va a saber por dónde cogerlo. Y entonces, este ejercicio que hace el Zero Waste de desaprendizaje me parece fundamental. ¿Qué has desaprendido y qué has aprendido con este Zero Waste? Pues muchísimo, porque te da la vuelta a la cabeza. Es decir, claro, cuando Que ves... a ti no es difícil, ¿eh? No, Que te a mí des es fácil. vuelta La a verdad que en cabeza a cuanto las me provocan cosas. un poquitito, enseguida la giro hacia donde tenga que ser. Yo siempre digo que todo lo bueno se incorpora y no borras nada de lo que tienes, sino que incorporas y añades. Y entonces, mira, trabajando, sobre todo me gusta mucho trabajarlo con los alumnos, porque es verdad que efectivamente hay gente que viene súper experta, muy poquitos, pero hay gente que viene súper experta y ya sabe y trabaja y tal, y me parece muy interesante, y como que te dan un poco la guía. Pero me gusta mucho trabajar, que es lo que hacemos con Gisela, sobre todo con gente joven, porque la gente joven lo coge con la inexperiencia. Y entonces está ya borrada de por sí, es decir, no tiene que hacer el desaprendizaje, como que lo coge y empieza y descubre. Y eso hace que a ti, personalmente en mi caso, por ejemplo, hace que a mí me estimule muchísimo, porque veo unas reacciones o veo unos... consiguen ciertas cosas, es decir, cuando vienen los alumnos, porque vienen los alumnos, claro, a que yo les vea para corregir un poco, para saber, porque claro, todavía no tienen conocimiento pues, técnico de confecciones y demás, entonces yo les apoyo en eso. No en cuanto al diseño, sino en cuanto a la parte más técnica de resolver lo que ellos quieren. Eso, pues que al final puedas levantar el brazo y coger un vaso, ¿no? Es decir, pues este tipo de cosas que al final son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero, claro, ellos ven la parte en que yo les regaño, pero en realidad no saben lo que yo saco de allí, sino que es prácticamente casi siempre ese desaprendizaje, ese no saber, empezar, probar, pues un poco lo que decía Gisela antes con el delantero, que le damos la vuelta y de repente la espalda, y ahora tenemos el de delante y el de detrás, porque el error ha sido justo lo que nos ha enseñado y lo que nos ha hecho ver y lo que nos ha estimulado, ¿no? Entonces, el chico pensaba, la chica lo desarrollaba, el otro lo ponía... Y al final es una cosa que no es ni una, ni otra, ni tal, sino que es una enseñanza para todos. Y yo creo que esto es fundamental, porque claro, si no desaprendemos no podemos coger todo lo nuevo. Y yo esto se me pega mucho, sí. ¿El patronaje digital facilita el Zero Waste? El patronaje digital facilita el Zero Waste. Facilita, yo creo, su desarrollo y su aplicación, pero no facilita el resto. Creo que el Zero Waste sale mucho de la experimentación en directo sobre el maniquí y sobre la mano. Si no, puedes tener la teoría, pero el plegado... Ahora sí que es verdad que a mí, que yo soy muy fan de la inteligencia artificial y me gusta mucho, pues sobre todo la inteligencia artificial porque escuece más que lo demás y entonces me gusta el triple. Y entonces me parece muy interesante porque ya sí que se puede empezar a ver pues cómo cae, que esto se lleva ya viendo mucho tiempo, la verdad, para deciros. Ahora parece que está muy de moda el betaverso y tal, pero esto yo, desde que estaba en la escuela, con el MS2, que todavía no se programaba, no había ni Windows, y ya hacíamos cosas en 3D como caían sobre el muñeco y sobre todas las cosas. Y tal. Pues sigue igual de primitivo que antes. Por mucho que lo veamos súper moderno, el muñeco sigue haciendo así, sigue robándose así, hasta que apareció la inteligencia artificial, que es lo único que veo que realmente puede aplicar una técnica real que veamos como el modelado. Es decir, la tela sobre el cuerpo, la caída real sobre las personas, los movimientos reales de las personas y las técnicas, es decir, conocer del tejido, conocer del patronaje, porque efectivamente todo esto requiere un mayor conocimiento, porque son muchos procesos, es muchísima gente la que interviene en la cadena y cuando tú diseñas eres un poco el responsable, ¿no? Un poco cuando, pues en su caso que es el tejido, que es casi, o en las hilaturas, que son como los primeros escalones, son las bases. Entonces, claro, tienes que conocer todo el resto de todo lo que viene por debajo, que de abajo hacia arriba también, pero de arriba hacia abajo es fundamental. Entonces es muy importante conocer el resto para poder cambiarlo, porque si no lo conoces es muy difícil cambiar algo si no tienes ni idea ni de lo que es, ni cómo se produce, ni cómo se hace, ni cómo... Y es una cadena tan grande que prácticamente no tiene fin. Ahora vuelvo a ti. Sandra, ¿cómo estáis trabajando para...? Porque una de las grandes necesidades, y yo creo que también una de las grandes peticiones por parte de los consumidores, ¿no? De los clientes. No me gusta utilizar tanto la palabra consumidor porque creo que las personas somos algo más que consumidores, ¿no? Pero la trazabilidad y la transparencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis trabajando
Sí. esto que es tan importante y cada vez va a serlo más? Bueno, es muy importante, primero creo éticamente, sobre todo para las marcas que nos llamamos sostenibles, pero también a nivel del cambio en las leyes europeas. Quiero decir, nos fuerzan a ser transparentes y a poder probar nuestra trazabilidad, ¿no? Entonces, nuestro enfoque desde Pyratex lo que ha sido es poder controlar todo el proceso desde el principio. Entonces, al controlar el proceso de producción, podemos realmente estar presentes en cada paso y darle a nuestros colaboradores, a mí me gusta hablar de colaboración, los certificados que necesitan y al final el pasaporte del tejido, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo se hace? Pues se hace estando presente, obviamente. Hay una labor muy grande cuando se embarca una nueva fibra, sobre todo en Pyratex, para reducir mucho el consumo de agua, consumo de CO2 y muchísimos tests. Una vez que se pasan los test internos, se contrata a empresas que se dedican realmente a darte los certificados. Entonces, cada vez que vas evolucionando en el proceso, desde la materia prima hasta la fibra, la hilatura, la tejeduría, el teñido, obtenemos certificados paso a paso y después se los damos y proporcionamos a nuestros colaboradores de manera completamente transparente. ¿Cuál es dentro del proceso de producción, dónde nos encontramos con más problemas, digamos, ¿no? Si lo hablamos abiertamente? Los problemas son sobre todo en el proceso final, cuando intentas cerrar absolutamente todo en el proceso determinado, ¿no? Porque muchas veces a nivel textil todos los terminados se hacen con químicos, entonces lo que estamos haciendo es intentar evitarlo, sobre todo cuando teñimos nuestros tejidos, los teñimos con un tinte reactivo que utiliza muchísimo menos agua, pero lo mismo, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo lo certificas? Pues colaboramos con, por ejemplo, SGS, que desde el principio está ahí y al final de cada proceso nos pone su sello y el sello completamente transparente se lo damos a los colaboradores. Entonces, más que el ethos de Pyratex, que ha sido transparencia y trazabilidad desde el principio, creo que es importante para el mundo de la moda darse cuenta que nos lo están imponiendo las legislaciones. Así que hay que proporcionarlo desde el principio. Por supuesto. Está muy bien eso. Y, A mí me encanta. Y antes te he preguntado algo que no me has terminado de contestar, y es tu participación, es decir, porque hablábamos del zero waste, entonces, y Gisela a veces lo ha contado, ¿no? que a veces pues en ese patrón que igual sirve como falda, pero que de repente puede servir como sudadera para cualquier edad, sin género, pero ahí hay una aportación importante o una necesidad importante de diseño para que sea moda, no moda zero waste, sino moda, ¿no? Eso es justamente, y es lo que te decía, que es que me quedaba ahí que me derivo enseguida hacia cualquier tema. Pues es la parte en la que te decía que les regaño mucho. Es decir, la regañina realmente no es una regañina, es llamar la atención sobre la realidad. Es decir, se nos olvida a veces cuando diseñan, sobre todo cuando empezamos a diseñar y tal, a veces incluso después de muchos años también se nos sigue olvidando, que detrás de lo que diseñas hay una persona y que tiene una funcionalidad y que tiene... el diseño tiene una cosa maravillosa, que es decir, que al final es para las personas y se trabaja para cubrir sus necesidades. Y a los diseñadores jóvenes en Creamodite, que se forma mucho con esta parte experimental, hay una tendencia a que eso se te borre y que desaparezca y te acabes pensando en la pieza y lo que te gusta la pieza y lo bonito y cómo lo he plegado y cómo lo tal. Ya, pero lo que te decía, necesito coger el vaso, tengo que sentirme cómoda, me tengo que identificar, cubre la necesidad de lo que yo quería. Es decir, todo esto es tan sostenible como que no sobre tela. ¿Me entiendes? Porque si a mí no me va a cumplir, ni me va a necesitar, ni me voy a sentir ni siquiera persona en ello, porque efectivamente si yo no puedo andar no me siento ni persona, porque si me inmoviliza, por ejemplo, te quiero decir, otra cosa es que tú te hayan pedido concretamente, es que yo no quiero andar. Bueno, vale, pues ya estás cubriendo una necesidad, pero no suele ser la que me digas, oye, quiero un modelito para no andar. Eso es
un 0,001. Pero también hay una necesidad estética, ¿no? Sí, efectivamente. En todos los O sentidos. sea, estás hablando de la funcionalidad, pero también la estética. Hay una necesidad estética fundamental, por eso te digo, se tiene que identificar con la persona, o se tiene que identificar con lo que tú quieras contar, o se tiene que identificar, porque a veces, claro, ya no es, a veces es la necesidad del cliente o a veces es la necesidad del propio artista de lo que yo quería contar, porque a veces la técnica y todo lo que nos pasa, es decir, se nos va un poco y nos perdemos dentro de la técnica y nos olvidamos incluso no solo de la necesidad que tiene el cliente, sino de lo que yo quería contar. Que estas son mis cosas, es decir, pero tú qué es lo que querías hacer, qué es lo que querías hacer, o sea, es decir, realmente, y muchas veces nos conformamos con el producto porque lo vamos haciendo, va saliendo, pues está bonito, bueno, ya está bonito, pero, o sea, realmente querías contar esto, querías expresar, querías que esto sirviera para, y has acabado con otra cosa, entonces, si es eso, no lo has resuelto bien y tienes que reconducirte y obligarte a repensar de nuevo sobre lo que has hecho. Entonces, mi labor es esa un poco piojosa en cuanto, sobre todo, a los alumnos, ¿no? Picarles todo el rato y hacerles que se den cuenta. Les escuece mucho, eso también. Y eso también me encanta, ¿no? Que les escueza, porque provoca sensaciones, les hace pensar y hacer pensar a la gente es maravilloso. Sandra, tenéis una fibra nueva, ¿no? Que es la fibra de abaco. Sí. ¿Para qué sirve la fibra abaca o abaca? No sé Bueno, es conocida por su durabilidad. Entonces, bueno, para lo que no sabéis lo que es la fibra de abaca, realmente sale de un platanero del que no se extraen frutas, que viene de Filipinas, ¿no? Esa es la parte un poco más técnica que sale de vez en cuando. Entonces, se recolta tradicionalmente, ya se hacía en muchas aldeas, y lo que nosotros hemos hecho es utilizarla, transformarla de una manera que no quede tan rígida, es una fibra muy rígida, ¿no? Y entonces la hemos transformado para que sea apta para el consumidor, suave y es muy resistente. Entonces, lo bueno de esa resistencia es que tiene muchas aplicaciones y es muy interesante para los diseñadores, ¿no? Cuando tú la tocas, y me encantaría que la pudieseis tocar todos, como es tan dura y es tan larga, parece una mezcla de lino muy duradero, es algo muy difícil de explicar, pero que da muchísimas posibilidades. Y si hablamos un poco de las propiedades, retiene muy bien el agua, por ejemplo, que es muy importante, y se puede aplicar de una manera un poquito más moda al mundo del activewear, porque sí que respira muy bien. Entonces, sí que es verdad que es de un árbol que realmente da la sensación que no da frutos, pero a nosotros lo que nos está dando es transformar una materia prima en un tejido completamente natural. Y al final también ayudamos a los agricultores, ayudamos con la parte social que tiene también trabajar con estas fibras innovadoras y naturales, es que ayudas a los recolectores que están, ayudas a las aldeas, ayudas a un sector que normalmente realmente no se beneficia y del que no se habla. Entonces, invirtiendo en I+D, se trabaja con la fibra de abaca, pero como he hablado antes, también la fibra de los desechos agrícolas de las bananas, que normalmente eso se quema. Bueno, pues si se transforma, el agricultor, el recolector, se beneficia también. Entonces creo que nuestra labor dentro del mundo de la sostenibilidad es importante para beneficiar al planeta. Obvio, es importante como educativa, pero también es importante a las personas que realmente están ahí a pie de campo, que son los recolectores. Sí, fundamental. Porque hay una cosa muy importante que es la producción de cercanía, ¿no? Totalmente. Entonces, vosotros esas fibras esta planta que es plátano pero que no da fruto, y que has dicho que está de Filipinas, ¿no? Correcto. ¿Dónde la producís? O sea, ¿dónde la transformáis? La transformamos en Europa. Entonces, nosotros, cuando empezó Pyratex, estaba muy enfocado en Europa. Entonces, producimos en Europa, en Portugal y en Italia para el mercado europeo. Entonces, lo que intentamos es que haya el menos número de transportes entre paso y paso posible. Por ejemplo, cuando producimos nuestras telas en Portugal, hay muchísimas fábricas
textiles en Portugal. Entonces, los Sí. kilómetros que tiene que hacer desde donde nosotros producimos la tela, donde se confecciona la prenda, son muy pocos kilómetros, con la transformación de que se emite menos CO2, etcétera, etcétera. Y hemos tenido mucho interés en el sector americano y entonces desde hace 2 años hemos invertido en México. Y entonces todo el trayecto que tiene que hacer el tejido es menor porque va de México a Estados Unidos. Entonces es muy importante quedarse cerca, que todo se haga localmente y al final no solo beneficia, obviamente, al medio ambiente, pero creo también a la economía circular de donde se está produciendo todo. Nos beneficiamos todos. Bueno, al final estamos hablando de los aspectos medioambientales, sociales y también de la propia empresa, ¿no? Del propio gobierno de la empresa. Por lo tanto, vosotros ahí estáis cumpliendo de alguna forma con esos 3 aspectos ESG, ¿no? Sí. Es más factible y ya acabo y doy paso por si alguien quiere preguntar, es más factible para los creadores enmarcados en el diseño de autor llegar a una sostenibilidad real que a las grandes marcas. Yo creo que a priori, de momento, sí. Creo que de hecho creo que es el primer paso y sería un gran paso. Por muchos sentidos, efectivamente. Mucho, sobre todo por el de recuperación de las artes, por el trabajo de la cercanía, que es mucho más fácil cuando es una moda de autor, porque claro, no derivas hacia muchos rincones, no gastas demasiado en transportes, no contaminas demasiado en todo este sentido. La producción bajo demanda. La producción bajo demanda, recuperar también toda nuestra historia, que eso es fundamental, las historias que tenemos de siempre tradicionales, forzar también a los artesanos a actualizarse, a ponerse, que a veces se nos olvida, ¿no? Que parece que solo nos tienen que hacer como de qué bonito y siguen haciendo su cosita y yo lo cojo y me lo pongo aquí pegado. No se trata de eso, se trata de que lo suyo también se coja y se ponga en valor y se ponga de la puesta al día. Entonces esto yo creo que es más fácil que se haga desde el diseño de autor y para ello creo que lo primero que hay que hacer es visibilizarlo mucho, exponerlo mucho para que esto entre de una manera más fácil, ¿no? y más segura porque es más sencillo. El otro hay que dar demasiados pasos. Cuanto más grandes es, más pasos hay que dar, más cosas hay que rectificar y entonces es más complicado. Yo creo firmemente que se va a llegar porque tengo buena fe y creo que se va a llegar porque además todo el mundo está poniendo mucha gana, yo creo que cada vez más, y además con pasión, y creo que además los jóvenes, que esto lo veo mucho, se comprometen y se pringan muchísimo más que los que somos más mayores. Sí. Y eso pues también me parece muy interesante. Bueno, y por las normativas también. Las normas son fundamentales, no pero si no provocan, yo es que como veo a los jóvenes mucho y les veo como realmente se meten más y lo viven más y a veces hasta lo sufren. No sé si es por postura o por lo que sea, pero favorece y nos viene bien. Creo que es educación. ¿Hay algo que quieras añadir antes de pasar la palabra? Creo que es muy importante un poco la labor educativa que estamos haciendo, ¿no? Creo que es importante para los que realmente vivimos, trabajamos en la ecorresponsabilidad, sostenibilidad, zero waste, hacer este tipo de eventos y visibilizar lo que hacemos para que se entienda, porque muchas veces son conceptos muy difíciles de entender, que a la gente le cuesta mucho y que les da mucho miedo y realmente hay que perderle el miedo a lo que hacemos. Y aprovechan además, que esto es lo que pasa como siempre, pero esto pasa siempre y es la parte de la vida, se aprovecha para engañar a la gente, ¿no? Aprovechando la confusión, yo meto la pelota y te suelto. Bueno, de todas formas ahí a mí siempre me gusta poner una pullita también, y es, hablamos del greenwashing de las empresas, pero las personas también ejercemos un greenwashing importante porque todos somos muy sostenibles, todos queremos trazabilidad, transparencia, pero Shane se está forrando, ¿no? Shane is a shame. Efectivamente. Y se están forrando y no lo regalan, quiero decir, es muy barato, pero la gente lo compra y sobre todo lo compra
no quiero culpabilizar, pero lo compra mucha gente joven. Es decir, que bueno, el greenwashing lo ejercemos todos. Sí, lo hacemos entre todos y eso es Ujú. fundamental. La Sí. gente, igual que nosotros tenemos una obligación, efectivamente. También creo que a veces desde que empezamos un poco con la ecología se ha culpado un poco o hemos hecho responsable al consumidor y el consumidor ha hecho como de ras, ¿no? ¿Sabes? Como de déjame a mí, déjame en paz, no, o sea, no me eches la culpa porque tú estás destrozando 100 bosques y yo no voy a tirar la papelera en Es él. una responsabilidad compartida, ¿no? Y vamos aprendiendo, claro, efectivamente. Y vamos aprendiendo que se rasca. Por eso te digo que la comunicación y la visibilización y hablar de todo esto y exponer y contar y realmente que la gente tenga un poco más de conciencia le sirve. Y de hecho creo que el consumidor paso a paso exige más, piensa más y descubre más. Es verdad que sigue habiendo más, pero también hay una diferencia. Si hacemos porcentajes, a lo mejor en porcentajes nos sale más animoso y positivo. Pero sí que es verdad que hay una masa ingente de jóvenes que consumen Sí. desaforadamente, efectivamente, Sí. y sin ningún sentido.